Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias, siempre nos gusta agradecer por su fidelidad y por estar conectados con nosotros todas las semanas. Eh, yo vengo hace unas semanas siendo muy insistente en que este tiempo en el que estamos es un tiempo de reflexión. Si usted no lo está viendo así, yo le invitaría a que de verdad este tiempo usted lo vea como un tiempo de reflexión, un tiempo también donde es necesario estar sensibles a escuchar la voz de Dios en todo momento, en toda circunstancia, en cada detalle que se ha presentado en todas estas semanas con toda la situación de este coronavirus. Ha sido un tiempo que también le invitaría a que lo utilice para examinar su corazón y, por qué no, su relación con Dios por medio de Jesucristo. Creo que es necesario, creo que es, y mi invitación, como le digo, es clara, para que en un tiempo como estos usted sea muy intencional en la parte de examinar su corazón, su relación con Dios. También es un tiempo en donde creo yo que deberíamos de ser autocríticos también. Y es sumamente necesario hacernos las preguntas que muchas veces no hemos querido hacernos con respecto a nuestra relación con Dios. También ha sido un tiempo de aprovechar cada momento, quizás como nunca lo habíamos hecho. Por ejemplo, los tiempos en familia. ¿Cuáles realmente han sido las prioridades que deberíamos de tener? ¿Cómo hemos entendido y valorado cómo cada día se vive uno a la vez? No sé si lo ha visto de esa forma, pero también le invitaría a que lo vea con esos ojos espirituales, con esa perspectiva espiritual, en donde usted sea muy intencional, como le digo, muy autocrítico, y en realidad examinarse su corazón y su relación con Dios. Ha sido un tiempo en donde ha quedado claramente expuesto nuevamente la fragilidad humana. Sí, por muchas décadas el ser humano ha creído, ha pensado y se la ha creído que todo está bajo control. Y ha sido un tiempo en donde ha quedado expuesta nuestra fragilidad, como un virus tan pequeño, como un enemigo tan diminuto. Nos tiene atrincherados, nos tiene guardados y nos ha recordado lo frágiles que somos. Como iglesia local nosotros hemos entendido que este es un tiempo clave para movernos de nuestras áreas de confort, ¿sí? Es necesario movernos. Como hemos visto que Dios ha venido poniendo un sentido, diría yo, de urgencia. ¿Para qué? Para invertir en nuestra vida espiritual. Aunque quiero hacerle una aclaración, no debería de existir una diferencia en una vida espiritual y una vida humana o física, no. De hecho, la vida espiritual debería de ser un todo, y así lo veo yo. Y esto es precisamente lo que quiero hablarles hoy, de la importancia que dio nuestro Maestro Jesús, nuestro buen Maestro, de las cosas espirituales. De una vida a la que somos llamados y de un nacimiento, escuche muy bien esto, que para un hombre significó una confusión enorme, pero ahora vamos a descubrir de cuál personaje vamos a estar conversando, indagando, investigando un poquito de una historia asombrosa, maravillosa, que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero entonces permítame orar y poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Señor, gracias, bendito es tu nombre, alabado seas por siempre. Pero venimos, Señor, confiando, poniendo todo este tiempo, todos estos minutos, para que sea tu Espíritu Santo. Siempre es necesario que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que venga con esa autoridad y ese poder a nuestro corazón
y nos hables para poder verlo, Señor, con una perspectiva diferente, lo que está escrito en este maravilloso libro, Señor. Confiamos y ponemos este tiempo, nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén. Le decía que para un hombre que estudiaremos hoy, todo inició con una pequeña conversación que lo dejó sumamente confundido. Pero esa confusión y esa conversación que tuvo con Jesús lo llevó a una transformación. Escuche muy bien eso. Esa va a ser la propuesta que tiene Dios para nosotros hoy. A pesar de que a veces hay confusión, poco a poco Dios nos va llevando a una transformación interna. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces voy a invitarle a que usted vaya al Evangelio de Juan y vamos a estar prácticamente en el capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 2 versículos, el 1 y el 2. Escuche muy bien, preste mucha atención, tome nota con este personaje porque creo yo que hay una gran riqueza con este personaje. Podríamos empezar a identificarnos en muchas áreas con este personaje. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Juan. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Hoy estudiaremos y estaremos analizando lo que pasó con Nicodemo. Este es el personaje que he venido hablándole en este ratito. Nicodemo, un líder religioso que le comentaba que con una simple conversación con Jesús fue lo suficientemente poderosa para cambiar la perspectiva de su relación con Dios. Ese encuentro generó mucha confusión para Nicodemo, pero poco a poco transformó su vida. Y ahora al final vamos a ver por qué yo creo que la vida de Nicodemo fue tocada y transformada por el poder de Dios. Pero entonces veamos algunos puntos importantes de Nicodemo para entenderlo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía este hombre? ¿Cómo era que él veía la vida? Porque la perspectiva de él era muy diferente con otras personas. Entonces, empecemos por decir que, era un fariseo, nos dice la lectura. La palabra fariseo es de un vocablo hebreo que significa separar. Por esta razón se puede traducir como los apartados, podríamos verlo de esa forma. Estos fariseos representaban el núcleo ortodoxo del judaísmo y ejercían una gran influencia sobre las personas comunes, las personas que no tenían una posición religiosa. Según Josefo, existían unos 6,000 fariseos en los tiempos de Herodes el Grande, más o menos se aproxima a eso. Jesús los condenó por su concentración excesiva en los aspectos de la religión, o sea, reglas, regulaciones. Se enfocaban mucho en la parte externa y se olvidaron de la transformación interna. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque Jesús hoy con esta historia confronta a Nicodemo y nos va a confrontar a nosotros, a que realmente lo importante está aquí internamente. Hay una transformación que es necesaria que ocurra de adentro hacia afuera. Y Jesús los condenó, los criticó, los confrontó, porque ellos estaban sumamente enfocados en la parte exterior, en la parte de apariencia. Pero también nos dice el texto que era un dirigente de los judíos. Eso es importante que usted tome nota. No era solamente un fariseo, no era que solamente pertenecía a ese grupo, sino que era un dirigente. O sea, tenía influencia, tenía posición. Estaba un poquito más arriba de cualquier otro fariseo. Esta referencia que nos da que era un dirigente se refiere a que es del Sanedrín, ¿okay? Que es el Sanedrín era el grupo que manejaba la parte religiosa
en ese momento en el pueblo hebreo. Era como la principal entidad gubernamental de los judíos en esa Palestina de ese tiempo. Era como la corte suprema, para que usted me entienda, de los judíos. Era un concilio superior de la época. Ese es el Nicodemo, ese es el personaje que vamos a estar analizando hoy. Era un hombre importante, era un hombre de peso en su vida religiosa. Entonces, no pierda de vista lo que le mencioné al inicio. ¿Qué le mencioné al inicio? Que este es un tiempo de reflexión, no olvide ese término. Pero también ahora agregaremos algo aparte del tiempo que le digo que es de reflexión. Agregaremos que es un tiempo de examinarse y, ¿por qué no?, de tomar decisiones. Hoy puede ser un día de toma de decisiones que pueden empezar a generar una transformación en nuestra perspectiva de vida. Todos en algún momento hemos estado en la posición de Nicodemo, en dos sentidos, diría yo. ¿Y por qué? El primer sentido, el primer punto, que creo yo que el por qué en algún momento nosotros hemos estado en una posición de Nicodemo es porque probablemente la primera vez que usted y yo escuchamos el Evangelio de Jesucristo, quedamos igualmente confundidos, como estaba en ese momento Nicodemo. Nicodemo estaba confundido de estar escuchando las palabras de Jesús. No tenemos claro el panorama, se generan muchas dudas, no hay un clic, diría yo, que nos cautive. Muchos en algún momento estuvimos en esa posición. Y el segundo punto o el segundo sentido del por qué creo que en algún momento hemos sido Nicodemos es porque podría pasar que nuestra formación, la formación que hemos tenido, ha sido generada con una dosis alta de religiosidad, entre comillas, fariseísmo, diría yo, que nos impide por completo entender las cosas espirituales. Ahí es donde vamos a ir llegando al tema, al punto. Muchos hemos cargado por mucho tiempo cargas religiosas. Cargas religiosas que lo único que han producido en nuestra vida es un tipo de hipocresía externa. Que creemos que esto se trata de apariencia, de cumplimiento de reglas. Pero nos hemos perdido y desenfocado de la transformación interna. Eso era lo que Jesús estaba moviendo a Nicodemo a que entendiera. Lo quería llevar ahí. En el primer punto que le decía ahora, es muy normal que suceda de esa forma. Hay confusión. Pero en el segundo punto, cuando hemos sido formados con dosis altas de religiosidad, se deben de tomar decisiones de transformación. Eso vamos a hablarlo también ahorita. Y por eso podemos decir en este momento que el cristianismo se trata de relación, no se trata de religión. Tomo nota, es una relación personal con Jesús. Por eso es que hoy vamos a empezar a ver las cosas un poco diferentes, como Nicodemo en ese momento lo hizo. Hoy vamos a empezar a ver que la religión no es lo que por muchos años hemos pensado. Hay un detalle interesante que me parece que es necesario observar en la historia. Dice la lectura que Nicodemo visitó a Jesús de noche. Es importante este detalle. Algunos piensan que la visita nocturna de Nicodemo representaba la oscuridad espiritual de su corazón. Eso piensan algunos. Otros piensan que era necesario ir de noche o era mejor venir a esa hora porque tendría tal vez un poco más de tiempo para conversar con Jesús, sin ningún apuro, sin ninguna distracción. Algunos han pensado eso. Quizá la razón más lógica radica en el hecho de que como dirigente entre los judíos, por eso le daba el dato que él era un dirigente, tenía posición, Nicodemo tenía temor de las consecuencias que le traería una exposición pública con Jesús. Yo pienso que por ahí es donde puede andar el por qué Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús. Prefirió
la noche para tener un encuentro clandestino antes que arriesgar el beneplácito de sus colegas fariseos, entre los cuales Jesús no fue muy popular. ¿Qué le preocupa de tener un encuentro genuino con Jesús? Hoy podría usted, y mi motivación hoy es, yo creo que todos, y es necesario, identificarnos con Nicodemo. Todos en algún momento hemos tenido muchas cosas similares a Nicodemo. ¿Por qué? ¿O qué le preocupa de tener un encuentro genuino con Jesús? ¿Le teme a tener que dejar su tradición religiosa que le ha causado tanta ceguera espiritual? ¿Le da temor eso? ¿Le da temor dejar sus tradiciones que le han hecho pensar que de eso se trata el cristianismo? ¿O le preocupa el qué dirán sus colegas cristianos? ¿O mis colegas no cristianos? ¿O mis colegas religiosos? De lo que implica tener un encuentro real con Jesús. ¿Algo de eso le preocupa? Jesús estaba a punto de cambiar por completo la pésima perspectiva que tenía Nicodemo de lo que significaba tener una relación con Dios y por ende de pertenecer al reino que prometió. Pero vamos a continuar con la lectura, vamos a seguir descubriendo. Vamos al versículo 3. Y este es Jesús, después de que Nicodemo le hace la pregunta anterior. De veras te aseguro, le dice Jesús, que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede, responde Nicodemo, cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Le decía antes que para Nicodemo esta conversación fue sumamente confusa al inicio. Entiéndalo muy bien. Vea lo que está sucediendo con este líder religioso, con este que se suponía que podía entender mucho mejor las cosas espirituales. Y llegó al punto de confundirse pensando literalmente que de ese nacimiento que Jesús le estaba diciendo que era necesario tener y que es necesario tener, él pensó que era un nacimiento físico, un nacimiento literal. Él no podía entender de qué se trataba. La misericordia de Dios, escuche esto familia, la misericordia de Él nuevamente nos ha alcanzado en un tiempo como estos y nos da la oportunidad, oiga, escuche esto muy bien, nos da la oportunidad de revisar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Jesús. Jesús en ese momento le estaba dando la oportunidad a Nicodemo de entender de qué se trataba la vida espiritual. ¿De qué se trata ese reino que Él vino a traernos? Nicodemo estaba siendo confrontado directamente por Jesús. Pierda de vista eso. Y la primera reacción que generó fue confusión. Esa fue la primera reacción que estaba ocasionando esa conversación con Jesús. No estaba entendiendo de qué se trataba ese nuevo nacimiento. Y por eso entonces es necesario en este momento también hablar un poco de qué se trata ese nuevo nacimiento. El que estaba hablándole Jesús a Nicodemo en ese momento y el que hoy Jesús le está recordando a usted y me está recordando a mí. ¿De qué se trata el nuevo nacimiento que Jesús propone y prácticamente lo da como un requisito? Y ahora vamos a hablar del requisito. La frase nazca de nuevo significa nacido de lo alto. Y Juan, también en el Evangelio, unos capítulos anteriores, nos escribe prácticamente y nos da una pista grande, clave de qué se trata este nuevo nacimiento, este nacer de lo alto. Y está en el capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios. Escuche esto porque es clave el 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Escuchó eso? Nacen de Dios. A eso se refiere el nacimiento que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Nacen de Dios. No es el nacimiento común, el nacimiento físico por el cual usted y yo estamos en este mundo. El nacimiento, cuando nacimos de nuestras madres. No es ese el nacimiento que Jesús está hablando. Es un nacimiento que viene de Dios. Jesús leyó el corazón de Nicodemo en ese momento y fue directo al meollo del problema que tenía él. Sabía la necesidad de transformación o regeneración espiritual. Y esta la produce, ¿sabe quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce, empieza esa obra y empieza esa regeneración completa espiritual. Con todo lo detallista que estaba haciendo Jesús con Nicodemo, él no lograba entender de qué se trataba ese nacimiento. No lograba todavía entenderlo. Estaba muy confundido al punto que lo tomó, como le decía, literal y lo relacionó con un nacimiento físico. Pero de ese nacimiento no era el que estaba hablando Jesús. Vamos a ir también a la segunda carta a los Corintios, porque Pablo también escribe acerca de este nuevo nacimiento. En el capítulo 5, verso 17 de la segunda carta a los Corintios, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Tome nota de eso. El que está en Cristo es una nueva creación. Y dice, y todavía hace la aclaración, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Vean qué interesante eso. Lo viejo pasó, quedó en el olvido y hay un nuevo empezar. A pesar de lo confundido que pudo estar Nicodemo, e inclusive lo confundido que puede estar usted hoy, tenga claro que el menos confundido en esta historia de Jesús, Él lo tiene claro. Y Él nos recuerda nuevamente y nos hace la invitación hoy a nacer de nuevo. Esta gran verdad que habla la segunda carta a los Corintios, utilizando estas dos simples palabras. Vean la simpleza de estas dos palabras. Está en Cristo. Si alguno está en Cristo, constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente. Lo cual incluye algunos puntos que quiero compartirles. El estar en Cristo incluye la seguridad del creyente en Cristo. ¿Quién cargó el juicio de Dios contra el pecado? Hay una seguridad en Jesús. En Él es que estamos seguros. La salvación y el nacimiento que Dios propone a nosotros está seguro porque fue Cristo el que se encargó de llevar un juicio muy pesado en su muerte en la cruz. El segundo punto que incluye el estar en Cristo es la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. ¿En quién? En Jesús. Es en el único que Dios se complació. Pero hay una aceptación que necesitamos usted y yo tener. En esa figura, en ese personaje, en el mismo Dios encarnado en un hombre. El tercer punto que incluye es la seguridad futura del creyente en aquel que es la resurrección a vida eterna. Todo se trata de Jesús. Todo empieza y todo termina en Cristo Jesús. Y el cuarto punto, es la participación del creyente. ¿En qué? En la naturaleza divina de Cristo. En ese nuevo nacimiento que Jesús está proponiéndonos hoy, estamos siendo partícipes, ya no solamente de una naturaleza limitada física,
sino de una naturaleza divina. Ahí es donde empieza todo. El nuevo nacimiento viene de parte de Dios. Dios lo produce. Es un nacimiento espiritual, pero que nos hace partícipes de una naturaleza como ninguna otra. No hay punto de comparación con la naturaleza divina de Cristo. Estar en Cristo implica que ocurre una nueva creación, a un nivel, diría yo, nuevo de excelencia. Incluye el perdón para usted y para mí, que fue pagado con la muerte de Jesús. El nuevo nacimiento es una nueva creación. Una nueva creación que Dios está tratando de hacer. Pero si Dios se hubiera limitado a hacer este nacimiento sin la intervención del Espíritu Santo, probablemente el resultado no sería lo mismo. Pero el tener el Espíritu Santo en ese proceso de ese nuevo nacimiento, es un nacimiento que por supuesto incluirá excelencia. A eso es lo que somos llamados, hacia allá vamos. En el proceso es complicado, vamos a fallar, seguiremos fallando. Pero el propósito final de Dios es obtener un nacimiento excelente, una naturaleza incomparable. El nuevo nacimiento inicia con una regeneración completa de la vieja naturaleza. Cuando el nuevo nacimiento se está produciendo en cualquiera de nosotros, la vida es diferente, la perspectiva es diferente, el resultado es diferente. Las cosas viejas prácticamente quedan en el olvido. Después de iniciar esta regeneración que le estoy compartiendo, hay una modificación de ver las cosas. Por ejemplo, los sistemas de valores empiezan a ser diferentes. Las prioridades, claro que sí, son diferentes. Las creencias, los amores, los planes de vida son cosa del pasado. Las cosas de vida, los planes que usted y yo teníamos o tenemos en este nuevo nacimiento pasan a un segundo plano. El mal y el pecado siguen presentes, le decía ahora. Claro que sí, es inevitable. Pero esa nueva criatura lo ve bajo una perspectiva diferente y ya no nos controla. La vieja naturaleza, el viejo hombre, ya no tiene poder sobre nosotros, no nos puede controlar. Por eso es que la perspectiva cambia radicalmente. En ese nuevo nacimiento eso es lo que ocurre. Cuando llega el nuevo nacimiento hay una nueva percepción espiritual. Se vive para la eternidad, no para las cosas temporales ni las costumbres religiosas, mucho menos. Santiago de hecho identifica esta transformación como la fe que produce obras. Vea qué interesante también ese término. Le decía que Nicodemo, por su estado de religiosidad, estaba muy confundido. Estaba sumamente confundido en esta conversación con Jesús. Pero le fue dada la solución ante su terrible problema. ¿Cuál es la solución? Hay que tomar una decisión, familia. Nicodemo probablemente la tomó. Ahora vamos a verlo al final. Entonces, hoy le diría yo que una decisión que me lleva a la transformación. Sí, hay una decisión que necesitamos tomar. Una decisión determinante que nos lleva a la transformación. Y sigamos en el texto, porque aquí viene la clave. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Usted y yo podemos ser hoy
un Nicodemo. Podríamos estar dudando, podríamos estar poniendo resistencia, como lo estaba poniendo en ese momento Nicodemo. Pero hay que entender con toda la transparencia y la claridad esta gran verdad. Tiene que ocurrir un nacimiento y es espiritual. El término empleado acá de nacer de agua no es literalmente agua, sino la necesidad de purificación y de limpieza. Ese es el simbolismo del nacimiento de agua. Purificación y limpieza interna. Necesitamos el nacimiento espiritual que lava el pecado y produce la transformación interna. Una transformación espiritual que prometió Dios, escuche esto, desde el Antiguo Testamento. Desde allá lo prometió y lo anunció con el profeta Ezequiel, y voy a leérselo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versos 25 al 27. Y tome nota, porque esta promesa es cumplida prácticamente en esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es asombroso nuestro Dios. Es maravilloso. ¿Cómo podemos ver en el Nuevo Testamento el cumplimiento a cabalidad de todo lo que ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento? Y voy concluyendo, porque todo lo que estamos viviendo definitivamente debería de causar una reacción en nosotros. Eso es lo que debería de causar hoy. Y estamos con una oportunidad, una gran oportunidad y quizás única, de examinarnos internamente, tener la suficiente humildad y reconocer que tal vez hemos sido Nicodemos, entre comillas, que hemos cargado por muchos años un traje de fariseos que nos impide abrir nuestro corazón con honestidad a Jesús y que transforme nuestra vida espiritual. Que no solamente sea externo, de apariencia, sino interno. No hay tiempo para seguir pensando que la religiosidad, escuche esto, tiene más poder que la relación personal con Jesús. No hay tiempo para eso. No hay espacio en nuestro corazón para cargar con tintes y con dosis altas de religiosidad que solamente nos han causado ceguera. La invitación de Jesús es clara hoy. Examine su vida y hágase la pregunta que podría ser muy incómoda para usted, pero creo yo que necesaria. Y esta es la pregunta que quiero darle. ¿Ha tenido el nuevo nacimiento espiritual que Jesús produce? En un tiempo como estos, examínese. Usted puede ser que muchos años ha estado incorporado en una iglesia o ha pertenecido a la fe cristiana. Pero en un tiempo como estos, donde hemos sido confrontados, como le decía al inicio, hemos sido confrontados, ¿podría usted hoy tener la convicción de decir, he nacido de nuevo? ¿He tenido un nuevo nacimiento? Tito, capítulo 3, verso 5, dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Por eso con esto voy a terminar. Y es un examen que quiero proponerle hoy. Un examen que usted solo o sola con Dios va a tener que hacerlo en su intimidad, en su tiempo con Dios. Pero entonces quiero hacerle esta pregunta y le voy a hacer una propuesta. ¿Cómo podría estar seguro si ya ha ocurrido este nuevo nacimiento en usted? Y si estoy siendo transformado por Dios, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Hay algo que me permita empezar a valorar
o hacer los checks, o entonces tomar una decisión hoy para transformación porque me he quedado un poquito atrás. El primer punto del que usted puede utilizar hoy para estar seguro o segura de si ha ocurrido ese nuevo nacimiento es este. El primero es, su perspectiva de la vida cambia de forma radical. Lo principal es lo eterno y no lo temporal. Escuchó muy bien, tomó nota. La perspectiva cambia, familia, de una forma radical. Ya vemos la vida diferente. En ese nuevo nacimiento las cosas prioritarias son las eternas. No es lo circunstancial, no es lo temporal, no es lo cotidiano. El segundo punto que quiero decirle en este momento es, sus prioridades son transformadas. Jesús está por encima de todo. Definitivamente en ese nuevo nacimiento, Jesús está como número uno. Las otras cosas pasan a un segundo plano. Entonces por eso es que las prioridades son transformadas. El tercer punto es, su vida refleja el fruto de amor del Espíritu y no predominan las conductas pecaminosas. La gente puede percibir fácilmente el fruto del Espíritu en usted y en mí. Y el cuarto punto, la religiosidad no se convierte en un requisito para tener una relación con Jesús. Para Nicodemo lo importante era la religión, pero eso no es lo determinante. No puede convertirse en un requisito para tener una relación con Jesús. Sin el nuevo nacimiento espiritual es imposible entrar al reino de los cielos. ¿Cómo termina Jesús de explicarle a Nicodemo que ocurre este nuevo nacimiento? Con una ilustración. Y dice en el versículo 8, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Quizás Jesús dio a entender que así como el viento no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque ellos pueden ser testigos de sus efectos. Usted puede ser testigo del efecto del viento, pero no puede ser ni controlado ni entendido. De la misma forma ocurre con el Espíritu Santo en ese nacimiento. No puede ser controlado ni entendido. Pero la prueba es evidente. Donde obra el Espíritu existen evidencias incuestionables e inequívocas. Es probable que Nicodemo, después de esa conversación, cambió su vida. Más adelante en el capítulo 7 encontramos a Nicodemo. En la muerte de Jesús encontramos a Nicodemo también que aportó algunas cosas en la sepultura de Jesús. Yo creo que ese hombre fue transformado. A pesar de que todo empezó por una confusión, terminó siendo transformado en un nuevo nacimiento. Esa es mi invitación hoy.